Bueno, amigos de YouTube, para desarmar este altavoz tendré que remover todos estos tornillos, como pueden ver aquí. Ya tengo aquí la medida que voy a utilizar y procederé a retirar toda la tornillería. Bueno, amigos, una vez que ya se removieron los tornillos, tenemos que levantar esta protección. Basta que levantemos de aquí con mucho cuidado. Pueden observar aquí que ya se levanta esta protección. Aquí pueden ver que ya la he removido. Y están viendo, como les digo, es de un material plástico, se siente de buena calidad. Y aquí ya queda al descubierto lo que viene siendo el subwoofer, el radiador pasivo y lo que viene siendo el tweeter. Voy a continuar. Tenemos que remover esos tornillos para poder quitar esta pieza y poder quitar el hule de goma que viene protegiendo todo el altavoz. Bueno, una vez que ya hemos retirado prácticamente de ambos costados las parrillas, esta pieza de plástico se levanta igual como los Marshall. No sé si se han dado cuenta que algunos son así. Muy fácil de sacarlo. Voy a retirarlo. Bueno, amigos, una vez removido los 8 tornillos de aquí, únicamente basta con levantarlo de aquí. Se levanta esta tapa y ya podemos empezar a ver el interior de la tablilla. Aquí se miran las teclas. Les estoy mostrando algunas cuantas piezas que trae por la parte de encima. Bueno, amigos, aquí se puede observar que ya desconecté todos los cables. Prácticamente no hay ningún problema. Es fácil. Aquí podemos ver lo que viene siendo el woofer y el tweeter del lado derecho, woofer y tweeter del lado izquierdo, o parte de enfrente o parte de atrás, la alimentación de la batería hacia el amplificador y el cable del micrófono. Ahora hago tantito esto para atrás para poderles mostrar bien lo que viene siendo la tablilla del amplificador. Aquí se las estoy mostrando ya más detalladamente, aquí para que la observen, ahí para que le hagan una buena toma. Si quieren detenerle el video o ponerle pausa. Y esto es lo que nos encontramos por la parte de abajo. Aquí pueden ver que este incluso trae hasta una bobina. Ahí se los muestro detalladamente para que ustedes lo puedan observar. Si tú sabes qué tipo de amplificador trae y de qué potencia es, por favor déjenlo en los comentarios. Ahí les estoy acercando más, lo más detallado posible que se pueda mirar, para que ustedes puedan dar sus opiniones. Nuevamente ahí lo paso un poco, tratando de hacer una buena toma. Creo que lo puse de cabeza, pero prácticamente es para que ustedes aprecien bien las piezas estas que trae aquí. Bueno, amigos, una vez removido los 7 tornillos que trae aquí, que son de cruz, basta con agarrar el altavoz aquí con mucho cuidado y empujarlo con cuidadito. Voy a poner esto por acá por un lado. Aquí estamos viendo ya igual la máscara que trae la batería. Como podemos ver, aquí trae una batería y acá viene otro pedazo de batería. Aquí se encuentra otra batería, y aquí en este woofer de este lado se aprecia más claramente que dice 40 watts 4 ohms. Ahorita vamos a ver de cuánto es este que está aquí y de cuánto es la batería, ya que trae, como les comento, una batería aquí y trae otro pedazo por acá. Si te está gustando el video, amigos, suscríbete, regálame un like, ya que eso ayuda mucho a mi canal y así también me ayuda a mí a traerte más videos de este tipo. Bueno, amigos, aquí como pueden observar, he removido la batería. Aquí venía una batería y aquí venía la otra, que prácticamente el forro se le quitó muy fácil. Como pueden observar, aquí vienen 2 pedazos de batería. Ahí les estoy acercando para que vean que son de 7.2 voltios, 7500 miliamperios, y aquí la capacidad de batería. Ahora sí que los expertos que están aquí en el canal y saben exactamente, según el instructivo de este altavoz, dice que trae 15.000 miliamperios. Aquí estamos viendo que aquí dice 7500 miliamperios, incluyendo esta otra batería. Esta batería tampoco no trae nada, pero me imagino que está contemplada prácticamente
Vienen siendo aquí 6 baterías, 2, 4, 6, sí, 6 baterías de este modelo, que es el 18650, y pues ahí ustedes son los expertos en eso. Bueno amigos, aquí les muestro ya lo que viene siendo el woofer. Ahí se logra apreciar un poquito del interior de lo que viene siendo la bobina. Espero que se enfoque bien. Ahí se logra ver. Ahí les muestro la calidad de construcción. Ustedes ya déjenme en los comentarios qué opinan. Este woofer está duro, el cubrepolvo está duro, incluso se siente dura, se siente que tiene un centrador bastante robusto. Bueno, aquí también ya les muestro lo que viene siendo los medios. Ahí pueden ver que es de 4 ohms, 15 watts. Precisamente por eso viene en este plástico sellado, porque no es un medio sellado, de lo contrario distorsionaría. Bueno amigos, pues prácticamente creo que es todo lo de este video. Como les comento, si les gusta el video, compártanlo y déjenme su like, ya que el like apoya bastante un canal de YouTube. Este también es de metal, forrado por hule, y es bastante duro. Posiblemente con el tiempo este altavoz, al estarse aflojando un poquito más la suspensión, tenga mayor profundidad de bajo, ya que pues, se siente el bajo muy potente, pero no con esa profundidad que todos saben que tiene JBL.